Bienvenido a la iglesia. Nos da mucho gusto que estés aquí. ¿Tienes preguntas como qué es la iglesia? La iglesia no es un edificio. La iglesia son las personas. Personas que amamos a Dios y amamos a los demás. Porque creemos que la Biblia es la palabra de Dios y confiamos en sus promesas. Compartimos la buena noticia de que Jesús vivió, Jesús murió y Jesús vive de nuevo. Jesús vive en el corazón de nosotros. Queremos que tú seas parte de su familia. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos esa iglesia, pecadores, salvados por su amor, con fallas, pero perdonados, rotos, pero restaurados, imperfectos, pero amados perfectamente, por un Dios perfecto. Bienvenidos a la iglesia, bienvenidos a Sion. Bienvenido a la iglesia. Nos da mucho gusto que estés aquí. ¿Tienes preguntas como qué es la iglesia? La iglesia no es un edificio. La iglesia son las personas. ¿Ya? Hola, mis queridos hermanos, muy buenos días. El día amerita para decir buenos días. Ya se está sintiendo el otoño. Un gusto y una bendición para nosotros el poder estar una vez más unidos con ustedes a través de este medio. Buenos días, hermano José, que está ahí atrás cámara. Buenos días. Buenos días. Una vez más, gracias por acogernos y recibirnos en su casa. Les voy a invitar, hermanos, a que podamos meditar en dos versículos bíblicos del Salmo 103, que ya el hermano José aquí está, lo tiene listo para poder proyectarlo y de esa manera poder todos compartir de la lectura bíblica. En Salmo 103, versículos 1 y 2. Ahí ya está proyectado el texto bíblico. A ver si también lo podríamos leer todos juntos. Dice: alaba, alma mía, al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Que el Señor bendiga su palabra. Esta es la versión, nueva versión internacional, y en base a eso vamos a tener nuestra reflexión más tarde. Y este es el día para alabar al Señor. Así que les voy a invitar a inclinar sus rostros, poder alabar a Dios por medio de una oración, para que posteriormente podamos entonar un himno. Les invito a orar. Amado Señor, en este día tan maravilloso que tú nos has permitido poder estar, vivirlo, queremos alabarte, queremos glorificar tu nombre, darte las gracias por el don de la vida, darte las gracias por saber que nos dormimos en ti, despertamos en ti y que tú estás siempre a nuestro lado. Te alabamos, oh Señor, por la naturaleza, te alabamos por la vida de nuestros hermanos, por la vida de nuestra familia. Y te damos las gracias también porque en este momento tú nos permites estar la iglesia unida, adorándote, alabándote y poder también conocerte mejor a través de las Escrituras. Queremos entregarte a ti este servicio y queremos rogarte, Padre Celestial, que todos podamos estar con un mismo sentir, con un mismo espíritu, para poder darte la gloria y la honra que tú te mereces. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a entonar el himno. Él ve tu senda y escucha tu voz.
Muy buenos días, amada Iglesia Sion. Un gusto saludarles una vez más en el amor del Señor a cada uno de ustedes, esperando que puedan estar todos bien en sus hogares, junto a sus familias. Gracias a Dios por todos los que ya se han conectado, por los que se conectarán, y que el Señor pueda también, ¿cierto?, bendecir a aquellos hermanos que por alguna razón u otra no nos estarán viendo en este minuto. Un abrazo grande para cada uno de ustedes, que el Señor les colme de grandes bendiciones en esta semana que hoy estamos iniciando. También un saludo para nuestros amigos que se conectan, ¿verdad? Que de una u otra forma también se han ido sintiendo parte de esta comunidad, de esta congregación llamada Sion. Así que también un abrazo para ellos, especial, ¿cierto? Para nuestros amigos, para nuestros hermanos de otras congregaciones, tanto en Chile como también fuera de nuestra patria. Un saludo en el amor del Señor de parte de la familia pastoral, como también, ¿cierto?, de todos los hermanos y hermanas de la congregación. Damos gracias al Señor por este tiempo que Él nos da para poder cantar juntos, ¿no? Orar juntos y estar siempre en comunión los unos con los otros. Por lo mismo, vamos a seguir escuchando y al mismo tiempo cantando, ¿cierto?, una nueva alabanza. Que el Señor les bendiga. Tú me das, todo eso es posible, todo eso es posible, cuando levanto mis manos. A ver los coros, levanto mis manos. Tenga fuerzas, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga 1000 problemas, levanto mis manos, levanta las almas al cielo conmigo. aunque tenga 1000 problemas, Algo sucede cuando levantas tus manos. cuando levanto mis manos, ¿Qué comienzas a sentir? la unción que me hace cantar. Cántale al Cuando Señor. levanto mis manos, comienzo a sentir Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo. el fuego. Cuando levanto mis manos, Se van tus cargas y tus problemas también. cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, Oh, yo comienzo a sentir una unción que me que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego, el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. todo esto es Todo esto es posible, posible todo esto es posible. cuando levanto mis manos. Todo esto es posible, todo esto es posible. ¿Cómo que dice el coro? Cuando levanto mis manos, ra, ra, ra.
Hoy día el invitado que tenemos aquí en casa del hermano José es el hermano Jaime Murrell. Vamos a escuchar algunas alabanzas de él en este día. Para los hermanos que tienen una excelente memoria, les quiero recordar de que desde que estamos con los cultos online hemos ido analizando algunas palabras. Y hoy día nos corresponde analizar la quinta palabra. Para aquellos que se les ha olvidado un poquitito, recordemos que la primera fue la palabra bendecir, después seguimos con misericordia, la palabra gracia, la semana pasada fue la palabra Sion, y hoy día, por el salmo que leímos al inicio, nos podemos dar cuenta que aquí ya está proyectado. La palabra que vamos a analizar hoy día es alabar, o alaba. Por eso escogí este salmo donde dice: alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Y el Salmo 103, que aquí es donde utiliza mucho esta palabra, es una alabanza a Dios por las bondades o por lo que Él da, en este caso al salmista. Y para irnos a la definición, dice que la palabra alabanza es el producto de enunciar afirmaciones positivas sobre una persona, un objeto o idea, ya sea en privado o públicamente. ¿Ya? Ese es el significado de la palabra alabanza. Pero contextualizándolo un poco a nuestro quehacer de cristianos, podríamos decir de que la alabanza es un acto de gratitud, y en este caso desde el ser humano hacia Dios, por todo lo que Dios hace y ha hecho en la vida de cada uno de nosotros o para la vida, como por ejemplo milagros, sanidades, donde Dios ha provisto para nuestras necesidades, su cuidado, su gracia para con nosotros, y todos los beneficios que Dios, la provisión, todo lo que Dios ha hecho para nosotros en respuesta a lo que Él hace, lo alabamos. Todo esto entonces en la perspectiva de que Dios es el digno de toda alabanza. Yéndonos un poquitito a la historia, esta palabra tiene su origen en hebreo, y yo delante estaba preguntando cómo se pronuncia bien esta palabra, y originalmente la palabra alabanza es halel o le-halel. Estos son los dos términos que se usan en hebreo. Y como un dato adicional para aquellas personas que les gusta saber esto, yo les puedo informar de que esta palabra aparece 160 veces en el Antiguo Testamento. Y por primera vez aparece en Génesis capítulo 12, versículo 15. Pero no en relación hacia Dios, sino que este término aparece en donde se indica que debido a la gran belleza que poseía Sara, los príncipes de Faraón la alabaron por la belleza que tenía esta mujer. La ponderaron delante de él. El Salmo 103, 1 y 2 comienza con dos versículos súper poderosos. David llama a su alma a despertar y a exhortar a todo su ser para alabar a Dios. Recordemos de que no es lo mismo alabar que adorar. Nosotros adoramos a Dios por lo que Él es, en su esencia, y lo alabamos por lo que Él hace. Y en muchas oportunidades a veces nosotros cantamos, alabamos a Dios, pero lo hacemos de la boca hacia afuera. Y el llamado del salmista en este momento es para que podamos unir nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro ser entero y poder alabarle de una forma consciente, reconociendo cada uno de los beneficios y de las bendiciones que Dios entrega a nosotros. Cuando nosotros somos conscientes de que somos lo que somos, tenemos lo que tenemos, es por gracia de Dios, entonces no puede haber ningún otro tipo de manifestación hacia Dios que la alabanza, el reconocer lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, en honor a esta palabra, vamos a alabar ahora a Dios, y lo vamos a hacer con nuestro hermano Jaime Murrell, en donde él dice, ¿cómo es el título? O moradora de Sion, que también va a incluir la palabrita de la semana pasada. Así que les invito a gozarnos con esta alabanza de nuestro hermano Jaime. Rey de Reyes y Señor, aleluya. La palabra de Dios dice en el Salmo 112, versos 2 y 3: grandes son las obras de Jehová, buscadas por todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Oh, moradora de Sion, alaba.
gozoso danzaré, al Señor alabaré. Oh, moradora de Sión, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Oh, moradora de Sión, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré, grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré, al Señor alabaré. Oh, moradora de Sión, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Oh, moradora de Sión, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré, grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré, al Señor alabaré. Oh, moradora de Sión, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Oh, moradora de Sión, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Grandes son sus maravillas. Grandes son sus maravillas. Grande es Jehová, digno de alabar. Grande es Jehová, digno de alabar. Digno de alabar. Digno de alabar. Tú eres grande, Jehová. Los hombres, conmigo. Tú eres grande, Jehová. Mujeres. Bien grande. Grande es Jehová. Digno de alabar. Oh, grande es Jehová. Digno de alabar. Digno de alabar. Los hombres conmigo. Tú eres grande, Jehová. Tú eres grande, Jehová. Oh, tú eres grande, Jehová. Tú eres grande, Jehová. Todos, grande es tu nombre. Muchas gracias. Ojalá que para aquellos que estaban quizás un poquito apagaditos o un poquito, no sé, tristes, esta alabanza les haya permitido poder alabar a nuestro Señor, alabar a su Señor, junto a este hermoso cántico cantado por el hermano Jaime Murray. Yo les voy a invitar, mis queridos hermanos, a que podamos abrir nuestras Biblias y poder leer el texto en el cual el pastor va a reflexionar en esta mañana, o esta tarde ya. En Lucas capítulo 17, ahí se encuentra nuestra lectura para la reflexión de esta tarde. Lucas capítulo 17, y vamos a leer desde el verso 11 al 19. El párrafo que lleva como título 10 leprosos son limpiados. Lucas capítulo 17, versos del 11 al 19. Dice así entonces esta porción bíblica en esta tarde. Parto con el versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero?
y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Que el Señor bendiga su palabra. Pastor. Amén. Muchas gracias. En esta mañana entonces vamos a tener la oportunidad de reflexionar en el texto que nos acaba de leer nuestra hermana María Teresa. Y aquí, cierto, nos encontramos en una situación compleja, con una enfermedad que en aquellos tiempos era compleja. Era compleja porque era una enfermedad repugnante, era una enfermedad que perturbadora y era una enfermedad incurable. Y cuando uno mira el texto, uno se da cuenta, cierto, que este tipo de personas con estas condiciones de salud son como la comisión receptora del Señor a su entrada, cierto, ahí a Galilea, ¿no? Y aquí en el texto hay varias cositas que llaman la atención, que yo las voy a mencionar para después poder sacar, cierto, una enseñanza o varias enseñanzas de esto. En primer lugar, cierto, hay un lugar que dice que se pararon de lejos, ¿no? Esa expresión indica, cierto, que estos leprosos estaban conscientes de su condición, ¿no? Socialmente, sabían que ellos tenían que ser precavidos, fueron respetuosos, cierto, y cumplieron con las normas que en ese momento la sociedad en la cual ellos vivían, que de alguna manera los tenía separados, habían impuesto. En segundo lugar, cierto, también hay otro tema que dice, ¿verdad? En el versículo 14 dice que cuando el Señor los atiende, después voy a entrar más a fondo, cuando el Señor los atiende, Él les da un mandato. Y a lo mejor alguien dice, ¿por qué lo hace? Dice, id y mostraos a los sacerdotes. Aquí también se ve, cierto, una costumbre que tenía la gente que tenía lepra. Algunos se recuperaban, ¿no? Porque quizás su lepra era un poco leve. Y luego cuando ellos se sentían recuperados, por mandato de la ley, ellos tenían que irse y presentarse donde el sacerdote de la ciudad, y llevando una ofrenda acorde con la enfermedad. Y de esta manera entonces el sacerdote los declaraba sanos y ellos podían reinsertarse nuevamente a su comunidad, ¿ya? Y un tercer detalle que hay acá también es el tema, cierto, de que Lucas le da énfasis a que aquel que volvió a dar gracias a Jesús por lo que había pasado era un samaritano. Ahora Lucas en sus escritos él hace mucho énfasis en la acción de gentiles, en la acción de personas que religiosamente no eran judíos, sino que eran gentiles, que tenían otra visión. Quizás la razón, según algunos autores, es porque él también era gentil. Lucas, recuerden que él no era judío, no era israelita. Entonces él, cierto, él quizás eso lo lleva a identificarse con ese tipo de gente, y por eso que él hace énfasis en sus escritos. Ahora bien, entrando ya en un análisis para encontrar sentido al texto y que lo podamos aplicar este relato del Señor Jesús, este milagro que el Señor hace a nuestros contextos, hay algunas cosas que nosotros podemos encontrar. Lo primero es que en el principio la actitud de los 10 leprosos es la misma, ¿no? En un principio la actitud de los 10 leprosos es la misma. Versículo 12 dice, y se pararon lejos. Es decir, su condición en la que ellos estaban les hacía tomar las mismas precauciones, ¿no? En segundo lugar, cierto, primero se pararon lejos, cumplieron con la ley. En segundo lugar, tenían la misma enfermedad, ¿no? Los 10 eran leprosos, tenían la misma enfermedad. Clamaron lo mismo. El clamor era, Maestro, ten misericordia de nosotros. Lo que da a entender que todos tenían la misma necesidad. Recibieron
la misma orden. La orden era ir y mostrarse al sacerdote. Recibieron también, cierto, el mismo milagro. Todos fueron limpiados. Y aquí es cierto, ustedes se dan cuenta que hay todo un proceso, ¿no? El Señor los escucha, ellos se acercan al Señor, el Señor los escucha, el Señor les da indicaciones. Aquí hay un proceso. Yo creo que Jesús tenía la autoridad y el poder para haberlos sanado inmediatamente. Pero el Señor también quería cumplir con ciertos protocolos. Y aquí podríamos pensar que el Señor también quería mostrarse en su mesianismo, en su tarea para la cual él había venido. Que Lucas, cierto, en el capítulo 4 también nos narra cuando Jesús está ahí en la sinagoga y cita, cierto, es leído el texto donde habla que él ha venido a liberar a los cautivos, a sanar a los enfermos. Entonces Jesús, quizás también Lucas toma esta parte importante para que, mostrando que a Jesús le interesaba también que el sacerdote supiera lo que estaba pasando. Y les dice, vayan donde el sacerdote. Primero cumpliendo con la costumbre. Y segundo, cierto, también con una intención de que quizás el sacerdote sepa que algo está pasando en el pueblo o con estas personas, ¿no? Y eso, cierto, esta realidad, ¿no? hace y nos hace pensar que cuando el ser humano cae en desgracia y junto a él hay otros seres humanos en la misma situación, como que nos vuelve nos vuelve la conciencia de que somos todos iguales. Porque es increíble ver que estos 10 leprosos, de los cuales al parecer no es certero, 9 eran judíos y 1 no lo era, sin embargo en ese momento no había diferencia, ni social, ni religiosa, ni étnica, simplemente había un problema en común. Y pareciera que esto se repite en el tiempo. Y cuando el ser humano cae en una desgracia es cuando se unen. Pero cuando están todos bien, parece que cada cual quiere vivir su propia vida a su propio estilo y a su propia manera. Pero cuando hay una desgracia como era la de aquel tiempo de tener lepra, la gente podía convivir, la gente se podía unir, la gente podía condolerse el uno con el otro y buscar soluciones comunes. Es probable que estos 10 leprosos, ¿cierto?, habían escuchado de Jesús, y de hecho debe haber sido así, para poderse acercar desde lejos y llamarlo maestro y pedir misericordia, ¿no? Y pedir misericordia. Ni siquiera, cierto, ellos, y aquí donde muchas veces uno no concuerda mucho con ciertas otro tipo de enseñanzas que hablan de que declaro, decreto, ordeno. No, ellos aquí, los leprosos, le dijeron al Señor, ten misericordia, ¿no? Y ahí se produce, cierto, el milagro de Dios, ¿no? Cuando ellos exclaman de esa manera y ellos obedecen a las indicaciones de Jesús, según el relato bíblico, mientras ellos iban a cumplir esa orden, fueron sanados. O sea, ni siquiera ellos se dieron cuenta. Quizás al ir caminando miraron sus cuerpos y se dieron cuenta que la lepra estaba desapareciendo. Y eso entonces provocó, ¿cierto?, en ellos seguramente una reacción distinta. Y aquí donde vemos, ¿cierto?, que si es verdad que en el problema la actitud era igual de los 10, cuando el problema fue solucionado, hubo un cambio de actitud. ¿No? Un cambio de actitud. Y aquí entonces donde, cierto, toma relevancia el que volvió, el que agradeció, ¿cierto? Uno de ellos volvió. Solo uno volvió, y según el relato bíblico volvió glorificando, vociferando, y volvió a donde estaba Jesús y se postró en el suelo y le dio las gracias, ¿no? Solo uno se postró humildemente en gratitud a lo que Jesús había hecho por él.
Solo uno glorificó a Dios por lo que había pasado. Pero hay una cosa interesante. Solo uno fue salvado y perdonado por Jesús en ese momento. Y eso es una realidad. Hoy en día mucha gente, cuando está en necesidad, cuando quiere algo o necesita algo, busca de Dios. Busca el apoyo de alguien que tiene fe en Dios, para que ore, para que interceda, para que haga algo. Pero una vez que la situación ha sido solucionada, son muy pocos los que llaman para decir, ¿sabes qué? Quiero que des gracias a Dios porque la situación que viví o lo que me pasó se resolvió favorable, ¿no? Y aquí entonces vemos el comportamiento del ser humano. Y estos 9 hombres, cuando ya se sanaron, se olvidaron. No sabemos qué pudieron haber ido a hacer, se fueron a lo mejor donde sus familias, pero se olvidaron de lo esencial. Y lo esencial en este caso era haber vuelto a dar gracias a Dios por lo que había sucedido. Ahora, amados hermanos y amigos, en este acto milagroso de Jesús, hay algunos beneficios que este hombre, aparte de ser salvo, porque el Señor le dice, ¿no? En el versículo dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Pero aquí pasan algunas cosas que a veces no alcanzamos a darnos cuenta que sucede con una persona que honestamente y con sinceridad se vuelve a Dios. Hay algunos cambios que pasan y que deben pasar. Por ejemplo, ¿cuáles fueron los beneficios que este hombre recibió? Que la Biblia no los menciona, pero nosotros los podemos deducir desde hasta una lógica. Primero que nada, fue devuelto a su familia. ¿Cuánto tiempo habría estado lejos él de su hogar, de sus papás, de sus hermanos, de sus vecinos, a causa de su enfermedad? No lo sabemos. Pero no me cabe la menor duda que él, una vez que estuvo con el Señor, una vez que agradeció al Señor, él fue a compartir con su familia. Y su familia lo recibió de nuevo. Fue devuelto a su comunidad. Seguramente ya la comunidad no lo miraba como el leproso, sino que sorprendidos por lo que había pasado. Es probable que hasta él contaba, sí, el maestro de Nazaret, Jesús fue el que me sanó. Y su comunidad lo recibió de nuevo. En tercer lugar, ¿cierto? Yo me imagino que este hombre fue reinsertado socialmente también. Porque era una enfermedad compleja. Era casi incurable por medios naturales. Solo el obrar de Dios podía provocar esta sanidad que en este caso este hombre tuvo. Por lo tanto, eso también significaba que él socialmente estaba siendo reinsertado en la sociedad. Y no me caben dudas que no solo fue insertado, reinsertado a su comunidad, a su familia, a la sociedad, sino que también pasó a ser de un despreciado, de un inútil, a un ser humano útil a su sociedad, a su comunidad, a su familia. Y de eso se trata, en el fondo, la verdadera búsqueda de Dios. Primero, que existan cambios de conducta, internos, de restauración, de salud física, de salud espiritual, y también, ¿cierto?, de cambios que muestren que realmente nosotros somos personas que podemos decirnos hijos de Dios, pero más que decirlo, que otros puedan reconocer en nosotros a Jesús, que otras personas puedan ver en nuestras conductas, en nuestros actos, a Jesús. Y de esa manera glorifiquen a Dios y crean en el mensaje que nosotros entregamos y compartimos día tras día. De tal manera, amados hermanos y amigos en esta hora, este es entonces el resultado del Evangelio de la Biblia, que provoca cambios,
que transforma, que aquel que es tocado, que aquel que de verdad ha buscado la misericordia, el amor de Dios, una vez que ese amor ha sido manifestado en su vida, como pasó en este caso de este hombre, esa persona se vuelva a Dios, tenga gratitud a Dios y se reinserte en alguna comunidad con otras personas que han pasado por la misma experiencia y que hoy día en gratitud a Dios nos reunimos, nos congregamos, adoramos, cantamos, servimos, ofrendamos en un acto de gratitud, no de imposición de alguien, sino de gratitud. Por eso es que hace unos días comentábamos la diferencia entre los orientales y los occidentales. Los orientales van a sus templos de cualquier religión normalmente a ofrecer gratitud por lo que el Dios que ellos sirven les ha hecho por ellos. Los occidentales muchas veces vamos a los templos cuando necesitamos algo. Y cuando lo recibimos ya nos olvidamos. Pero esa mentalidad la podemos cambiar. Yo creo que cuando podamos congregarnos como iglesia nuevamente, muchos de nosotros queremos volver a nuestro templo, a darle gracias a Dios. Y por supuesto a confraternizar, a tener comunión, a abrazarnos unos a otros. Pero nuestra primera actitud debe ser una actitud de agradecimiento. Porque hasta aquí y hasta ahora el Señor nos ha protegido. Nos ha protegido y ha tenido misericordia de nuestras vidas. Y si por alguna razón alguno de nosotros llegase a sufrir esta enfermedad que se está dando en el país, no es porque Dios no nos esté protegiendo, no es porque Dios no nos esté acompañando, sino que de seguro que cualquiera de nosotros que pudiese enfermar, Dios va a estar a nuestro lado, siempre. Y aún como el salmista lo expresa, aún más allá de la muerte. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Amén. Hermosa palabra en esta mañana, en esta tarde. Hermanas, quiero agradecer a las hermanas de la Unión Femenil y a los hermanos que constantemente están por medio del WhatsApp intercediendo, comunicándose. El ministerio que realizan nuestras hermanas durante toda la semana, maravilloso, en donde ellas interceden, no tan solo por los hermanos de nuestra iglesia, sino que también por los amigos, compañeros de trabajo de algunos hermanos, y decirles que no se cansen de hacer el bien, no se cansen de seguir intercediendo. Todo lo estamos haciendo también, estamos informándonos a través de WhatsApp. No siempre hacemos comentarios, no siempre metemos la cuchara por ahí en las cosas que leemos, pero es impresionante. Yo creo de que en estas 5 semanas, desde que estamos guardándonos, cuidándonos, hemos estado más comunicados que cuando estábamos asistiendo a la iglesia. Porque ahora, por medio de WhatsApp, por medio del programa radial que también realizan aquí nuestros hermanos, estamos comunicados, así que se le agradece a todos y cada uno de los hermanos que pone un esfuerzo por tratar de estar comunicado con los demás hermanos. Así que recordarle a la Unión Femenil mañana que tiene su reunión por vía WhatsApp y desearles que el Señor les pueda bendecir, cuidar, ser obedientes. Me cuesta a mí ser obediente a las reglas que nos ponen de la mascarilla, de las distancias, pero tratemos de ser obedientes para de esa manera también cuidarnos. Vamos a oír otro himno que nos tiene preparado nuestro hermano José para después ir concluyendo nuestra reunión. Saciar
promesa fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Ok, antes de finalizar nuestro culto hay algunos misceláneos que quiero compartirles. Primero, saludar a todos mis hermanos y hermanas que han estado de cumpleaños, ¿no? Especialmente, ¿cierto?, a la hija de nuestro hermano Matías de Hermosilla, que estuvo de cumpleaños ayer y cumplió su primer añito. ¿Ya? Así que un abrazo muy, muy especial para ella, para su papá y para su mamá, y decirle también que el día sábado vamos a estar acompañándolo. Hermano Matías recibió su casa y el pastor con algunos hermanos nos hemos comprometido para irle a ayudar a hacer un radiel, a ayudarle ahí, así que nos vamos a estar poniendo de acuerdo. Si hay algún hermano más que se quiere unir a este equipo de ir a ayudar al hermano Matías el sábado como a las 11 de la mañana, para que no sea tan temprano, se comunican conmigo, o con José o con Vladimir, ¿no?, que somos los tres que ya estamos confirmados, Maestro. para irlos a acompañar ese día a nuestro hermano Matías y estar con él, ¿ya? También, hermanos, compartirles que por motivos laborales yo mañana voy a estar viajando a Puerto Montt. Son más o menos unas 10 horas de viaje en vehículo. Voy con el chofer de la institución del Sename y voy a buscar a un joven, ¿no? Entonces quiero pedirle sus oraciones, porque me voy mañana y estoy volviendo el día martes, no sé la hora. Tengo que quedarme en Puerto Montt y después regresar al otro día junto con mi compañero. Así que les pido sus oraciones también para que el Señor nos cuide en el ir y venir, y que el joven también que vamos a buscar tenga un comportamiento acorde con lo que se espera, ¿no? Porque a veces son medios complicados. Así que les ruego sus oraciones por eso también, para que el Señor cuide nuestro viaje junto a mi compañero de trabajo. Y también, hermanos, hemos estado, ¿cierto?, procurando estar conectados con hermanos o hermanas que estuvieran pasando alguna necesidad. Hasta ahora de la iglesia nadie me ha reportado que estuviese pasando alguna necesidad. Gracias al Señor, la mayoría está con trabajito o de una u otra manera, y a quienes pudiesen estar pasando algún tipo de necesidad siempre estamos prontos a ayudarles, siempre y cuando lo digan también, ¿no? Lo manifiesten personalmente, o algunos de los diáconos, que son las vías a través de los cuales, ¿cierto?, podemos atender las necesidades que pudiese tener nuestros hermanos de la congregación, o alguien que no siendo la congregación lo necesita. Es comunicarse conmigo o, ¿cierto?, con alguno de nuestros diáconos, nuestro hermano Marcelo, nuestra hermana Pamela, nuestro hermano Ángel, nuestra hermana Luz, nuestra hermana Nelly, ¿ya?, nuestro hermano Carlos, que son los diáconos de la iglesia. Entonces ellos son las vías a través de las cuales hay que comunicar cualquier necesidad, para luego ver cómo, ¿cierto?, resolvemos para como iglesia ir en ayuda de alguno de nuestros hermanos o conocidos de nuestros hermanos que pudiese estar enfrentando alguna necesidad. Eso es, hermana María Teresa. Correcto. ¿Hay algo más que usted quiera compartirnos? No, ¿Qué tal? no estoy cuidando. ¿La oración? Vamos A escuchar un himno, Sí. o otra alabanza, para despertarnos también, y de ahí la bendición final, pastor, por Amén. favor. Amén. Me fui. ¿Cuántos guerreros hay aquí en esta noche? Vamos a cantar de victoria en el Señor. Señor, declaramos victoria en tu nombre. No es nuestra fuerza, sino tu poder. Con mi Dios. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios
Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres el escudo, la roca mía, eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Eres libertador, sí Señor. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Adiestra mis manos, Señor. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres escudo, la roca mía, eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Eres libertador. Una vez más con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres escudo, la roca mía, eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Eres libertador. Eres libertador. Tú eres Señor. ¡Sí, Señor! Muy bien, amados hermanos y hermanas, hemos llegado al final de nuestro culto. Vamos a orar al Señor por acciones de gracia, pero también vamos a rogar por las necesidades que pudiesen estar en este momento en la vida de alguna de las personas que está conectada. No solamente pensando en necesidades materiales, sino esa necesidad de tener paz, esa necesidad de tener tranquilidad, esa necesidad de saber que Dios no nos ha desamparado, que Él está con nosotros siempre y que nos acompaña en todas estas situaciones tristes que a veces nos toca vivir como familia, que nos toca vivir como país también en este momento y el mundo entero. Así que vamos a orar al Señor. Les invito a que inclinemos nuestras cabezas y oremos a Dios. Dios y Padre nuestro, en esta hora te damos gracias por este tiempo que tú nos has dado para compartir con cada uno de nuestros hermanos, hermanas y amigos. Quiero pedirte en esta hora en el nombre de Jesús que tú puedas bendecir la vida de quienes en este momento necesiten tener en su corazón paz, tranquilidad, Señor, en sus vidas. Soberano Padre, en esta hora, Señor, recordamos que tú siempre nos invitas a descansar en ti, que tú siempre nos invitas a confiar en ti, que tú siempre nos invitas a creerte a ti. En esta hora, Señor, creemos que así como esos leprosos fueron sanados de una enfermedad incurable, hoy también tú puedes sanar a aquellos que están enfermos, si esa es tu voluntad, y si ellos son, Señor, humildes en pedirte misericordia, y no, Señor, reclamando, sino pidiendo misericordia, para que tu obrar en sus vidas sea una realidad. Pero cuando eso suceda, Señor, ayúdanos a ser capaces de ser agradecidos. Amén. Responsablemente por toda la bondad, por todo el amor que tú manifiestas a cada uno de nosotros y aún a nuestra familia y aún a aquellos que no creen, que tu misericordia es tan grande, Señor, que muchas veces por la fe de los que creen, tú das respuesta, das solución a aquellos que no creen. Gracias por este día
Permite que esta semana que hoy comenzamos sea una semana, Señor, de bendición. Si hay pruebas, si hay dificultades, sabemos que tú estarás con nosotros y en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Personas que amamos a Dios y amamos a los demás, porque creemos que la Biblia es la palabra de Dios y confiamos en sus promesas. Compartimos la buena noticia de que Jesús vivió, Jesús murió y Jesús vive de nuevo. Jesús vive en el corazón de nosotros. Queremos que tú seas parte de su familia. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos esa iglesia, pecadores, salvados por su amor, con fallas, pero perdonados, rotos, pero restaurados, imperfectos, pero amados perfectamente, por un Dios perfecto. Bienvenidos a la iglesia, bienvenidos a Ibe Sion.